Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al compartir de la palabra de nuestra Fundación Corpo Gemar, una cofundación dedicada a ayudar a nuestros hermanos de la calle. Para gloria de Dios me permito informarles que ya Mauricio está iniciando su tratamiento de la boca, que ya le hicieron la cirugía última de su naricita, una de las últimas de la nariz para la reconstrucción, que las otras personitas como Olmedo, como Marcos, como las que han salido de nuestra hermosa trabajo del caño, de Venecia, de las drogas, ahí van, ya son 7 personitas que van de la mano de Dios Todopoderoso sirviendo a una sociedad. Y seguimos en la campaña de los mercaditos de seguir llevando a las familias muy pobres venezolanas esa ayuda que nuestro Dios Todopoderoso nos ha permitido a través de ustedes como nuestros ayudantes, nuestra mano derecha de la fundación. Y hoy vamos a tratar un tema muy bonito, por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos regale su atención. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión de los sacratísimos corazones eucarísticos e inmaculados de Jesús y de María. Ven Espíritu Santo, ven y toma ese rúa bendito, ese soplo hermoso, ese viento hermoso al corazón de cada uno de nuestros hermanos que están escuchando, que hasta en Europa ya gracias a Dios nos están escuchando, en Estados Unidos, en muchos pueblitos de nuestro país. No interesa que no seamos más de 60 o 70 los que lo estemos escuchando, pero ya nuestros videos están haciendo eco en muchas partes. Por eso le damos a Dios Todopoderoso las gracias, porque sabemos que la sabiduría y el conocimiento que va a llegar, el discernimiento que nos va a regalar el Espíritu Santo todos los días en este compartir de la palabra y en la evangelización que hacemos en Los Caños, en Tiguaque y con nuestros abuelitos va a seguir llegando. Gracias, Señor, por este momento del compartir. Y vamos a un tema muy hermoso. Nos han preguntado en varios grupos de oración: profe, ¿por qué la Virgen se le dice Virgen antes, durante y después? ¿Y por qué su concepción fue inmaculada? Y vamos a entender por qué su concepción fue inmaculada, y vamos a entender que ella es la Virgen antes, durante y después del llamado parto de los protestantes, que para nosotros es el alumbramiento. Por eso nos vamos a remitir a la palabra y vamos a encontrar como en San Lucas, en el capítulo 1, ustedes pueden acompañarnos en su Sagrada Biblia, que antes de empezar no se nos olvide que la Sagrada Biblia que nosotros tenemos en nuestra Iglesia Católica fue hecha desde el año 107 hasta el año 382, desde San Ignacio de Antioquía hasta San Jerónimo y el Papa San Dámaso, siendo el Papa número 32, que dice: esto es palabra de Dios. O sea, nuestra Biblia se imprimió el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg en el siglo XIII, más o menos finalizando en el siglo XIV, fue la Sagrada Biblia. Y luego en el siglo XIX los hermanos protestantes fueron los que fusilaron nuestra Biblia y le quitaron 7 libros de la Biblia que venía desde el siglo I en el canon de Alejandría, 46 libros que dejó Jesucristo en el Antiguo Testamento con los judíos y 27 que la Sagrada y Santa Iglesia Católica, llena de pecadores que estamos desde el siglo I hasta hoy, estamos trabajando esa palabra de Dios. Por eso no se nos olvide nunca que nuestra iglesia es la única iglesia que es la dueña de nuestra Sagrada Biblia, porque una cosa es quién la escribió y otra es quién la hizo, quién la formó en un compendio, porque Biblia significa pequeña biblioteca. Por eso nos debemos sentir orgullosos de que nuestra Santa Iglesia, siendo rechazada por todas las sectas, es la única que ha hecho recopilación, traducción del arameo, el copto, el hebreo, el griego, el latín, a todas las lenguas del mundo que han llevado los hermanos protestantes y nosotros en nuestra Iglesia Católica. Lucas 1. Entonces miramos nosotros cómo en el versículo más o menos 25 en adelante viene la anunciación. Y en la anunciación vamos a mirar algo que viene desde el Antiguo Testamento y viene hasta el Apocalipsis. Nosotros encontramos que en la anunciación, en ese versículo, en el capítulo 1, nos devolvemos nosotros 750 años al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías 7:14 vamos a encontrar una cosa hermosísima. Una profecía 750 años antes de Jesucristo venir al mundo. El Señor mismo va a daros hoy una señal. Mirad, una virgen está encinta y una virgen va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros.
Comerá cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Esta profecía de Isaías 7:14 nos muestra cómo había sido profetizada la venida de la Santísima y siempre Virgen María, y cómo la I nos aclara que era virgen antes y después en el alumbramiento, en la concepción. Porque si ustedes mismos dicen, y va a dar a luz, no dice iba a parir, va a dar a luz. Quédenos claro eso, una cosa es alumbramiento y otra cosa es parir. Si ustedes se acuerdan, desde la sentencia que quedó del libro de Génesis en el capítulo 3 dice, parirás con dolor a todas las mujeres por el pecado de Eva, pero nuestra Santa Madre ni parió ni tuvo dolores porque fue la única mujer concebida sin pecado. ¿Por qué concebida sin pecado y por qué la llamamos la Inmaculada Concepción? Porque ustedes ni siquiera lo saben porque no lo han estudiado nuestros protestantes. En el libro de Ana Catalina Emery, escrito hace muchísimos años, le hizo Dios una revelación a ella que por intermedio de la revelación de Ana Catalina Emery fue que se encontró la casa de la Santísima y siempre Virgen María y se hizo la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo y se han encontrado muchas cosas a través de la revelación divina de ella. Entonces miremos cómo en esa profecía nos están haciendo una pregunta a los protestantes. Oiga, pero es que esto es imposible porque humanamente ellos no pueden irse allá más del pensamiento humano porque somos hombres. Pero profe, ¿y cómo carajos puede ser posible que un hijo vaya a nacer sin parir? Entonces viene la pregunta, ¿cómo nació Cristo? Y la respuesta es sencilla, Él nació como Emanuel, igual que entró como Emanuel. Y nació como Jesús, porque Emanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa nuestro Salvador. Aquel que dudare de la virginidad eterna de María, duda es de Dios, porque en la Biblia dice muy claro, y ustedes lo dicen cada rato, nada hay imposible para Dios. Nuestra iglesia debe ser defendida, nuestro magisterio, doctrina y dogmas que tenemos desde hace 2000 años, porque ya hizo todo el estudio de la palabra desde la patrística de la iglesia en el siglo I en adelante. Nosotros ya no necesitamos estudiar nada, sino comprender todos esos dogmas del catecismo, todo ese magisterio y esa doctrina que trae nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso ahora nos vamos a ir al libro de los Salmos, que fueron escritos, imagínense ustedes, desde el rey Salomón, cuántos años atrás, y encontramos que en el Salmo 22 vamos a mirar otra hermosa profecía en el versículo 8 en adelante. 7 en adelante del Salmo 22. Yo en cambio soy un gusano, no hombre, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Pero me confío a Yahvé, pues que me libre, que me salve si tanto me quiere. Y en el versículo 10, fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. Qué profecía tan hermosa del nacimiento de Jesucristo. Fuiste tú, está diciendo el Señor, el Jesús, el Emanuel, el Salvador en el Salmo 22, que lo hicieron muchísimo antes de la venida de Isaías y de la venida de Daniel y de la venida de todos los apóstoles. Y está diciendo que fue el mismo Dios el que lo sacó del vientre. Eso no dice de ningún otro hombre, porque los hombres normalmente somos sacados del vientre por un parto, por un médico o por una cesárea. Entonces ahora vayámonos nosotros al momento hermoso de la anunciación y miremos cómo en el libro de Lucas, San Lucas, acuérdense ustedes que él no estuvo compartiendo con nuestro Señor Jesucristo, pero él escribe los libros de Hechos de los Apóstoles y San Lucas y lo dice en su capítulo 1, versículo 1. Tal como nos lo ha transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado, él sí investigó, y él sí estuvo con los católicos cristianos del siglo I en las catacumbas, y él sí estuvo allá en la persecución inicial. Escribirlo por orden ilustre Teófilo. O sea que dense cuenta que Lucas lo dejó escrito porque él sí fue capaz de investigar y él sí hizo lo que debería hacer cada protestante y no dejarse convencer de una personita que abrió un garaje y le puso un nombre que está en la Biblia de la luz del mundo, de misioneros de no sé qué, universal de no sé cuántas. No, eso no es una iglesia de Cristo, eso es un garaje que es un negocio de fe. Y miremos nosotros lo que él escribe desde el versículo 25 en adelante.
Al 6.º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Desposada significa en noviazgo, en compromiso, porque si ustedes no saben, José y María vienen de la tribu de los esenios. Pueden revisarlo en toda la red de internet y en toda la historia que dejó Claudio Josefo y todos ellos. Y desde la tribu de los esenios ellos entregaban su vida, su cuerpo y su honra a la virginidad eterna para Dios y al servicio de Dios. Por eso ni José ni María tienen hijos ni relaciones nunca. Él fue escogido como el cuidador y padre putativo de Jesús, y ella como la concepción del arca de la alianza para la nueva alianza de Jesucristo, el refugio de nosotros los pecadores, la mujer más importante en la salvación de la historia de la humanidad para los verdaderos cristianos, no los cristinos, sino los verdaderos cristianos. Y dice: a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam, que se tradujo a María, porque el nombre real de ello es Miriam y su traducción es María, al nuevo lenguaje que tenemos desde el siglo I en adelante. Entrando le dijo: alégrate, salve, o sea, te saluda el mismo Dios. No es que salve que la salva Dios, sino salve es el saludo a la realeza que se le hacía siempre a las esposas de los reyes que eran las reinas. Llena de gracia, imagínense ustedes que ella llena de gracia, y sin embargo nuestros famosos pastorcitos mentirosos del año 2020, 2019 y desde hace 20 o 30 años se creen los llenos del Espíritu Santo. El Señor está contigo. Ella se turbó y le estaba diciendo el ángel que el mismo Dios estaba con ella. No estaba ningún rabino, ni ningún apóstol, ni ningún discípulo, el mismo Dios. Y se preguntaba qué significara aquel saludo. El ángel le contestó: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea que Dios fue la única mujer que se enamoró. Y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Por eso Emmanuel era el Dios con nosotros y luego Jesús era el Salvador nuestro. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, o sea que Él es el único Hijo del Dios Todopoderoso y de ella. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Miren ustedes cómo aquí nos está aclarando que el mismo Dios se enamoró solo de una mujer y que fue ella la que fue escogida para ser la madre de su único hijo. Miremos cuál sería la actitud de todo buen cristiano y no cristino en el momento que la Virgen entrara a su casa de visita. Miremoslo desde el versículo 39 en adelante. 40. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, su prima. Y Isabel no era cualquier pastorcita ni cualquier pastora mentirosa que está prohibido en la carta de Timoteo, donde dice muy claro que mujeres no pueden hablar y explicar en la asamblea. Ellas pueden evangelizar en su casa, en los cenáculos, pero no en la asamblea ni en la iglesia. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño. Imagínense ustedes que con la sola presencia de la siempre Virgen María, la Inmaculada, la Virgen, la llena de gracia, la Teotocos, imagínense que el niño saltó y se hizo el primer milagro, e Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben cuántos cristianos protestantes serían llenos del Espíritu Santo sin necesidad de ir a llevar el diezmito que no está en el Nuevo Testamento por ningún lado, sino que son ofrendas voluntarias, donaciones o limosnas? ¿Ustedes se imaginan cuántos se llenarían del Espíritu Santo? Y no otro espíritu que invocan durante 10.000 o 15.000 presentes en el tal culto y que hacen tantos milagros y prodigios. Y exclamó Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde? Que venga a verme la madre de mi Señor. ¿De dónde a mí? Imagínense ustedes que yo, Omar, ni siquiera el Papa de nuestra iglesia, que viene desde el siglo I después de Pedro, el papado continuo, y solamente ha habido en las épocas donde ha habido problemas terribles dentro de la iglesia, ha habido antipapas, falsopapas y recesión en el nombre, pero nunca ha dejado la continuidad del Papa. Ni siquiera él, como cabeza de nuestra iglesia, es digno de que venga María. En cambio, los pastorcitos mentirosos hablan de esa mujer, de María, como si fuera la mamá de ellos o la tía de ellos. Y qué falta de respeto con la mujer más llena de gracia. Si ustedes observan,
Ese debería ser el saludo de todos los cristianos. Bendita tú, porque la Virgen María en el Magnífica luego lo repite en Lucas. Y todas las generaciones me llamarán bendita. O sea que es bendita, es feliz, 3 veces feliz y escogida por Dios. Entonces nosotros, como buenos cristianos católicos, tenemos que entender que los ataques de nuestra iglesia van a seguir todos los días hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Llevamos 20 siglos en ataques y no han podido destruir la iglesia y no la podrán destruir. ¿Dónde quedó escrito? En Mateo 16, 18, cuando el Señor Todopoderoso le dijo a Pedro: tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Esta iglesia nuestra lleva 20 siglos, no lleva 20 años, como la gran mayoría de garajes aquí en Colombia que se abrieron y que todos no tienen, ni siquiera tienen unidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y Dios es unidad. Ellos cada una son Dios por su cuenta. Ellos no son capaces de tener un solo representante en la iglesia. Ellos tienen un Dios para cada templo de los que ellos hablen, que son sectas que se abren. Tienen un papa dentro de su propia iglesia, tienen un pastor dentro de su propia iglesia, tienen un apóstol dentro de su propia iglesia, tienen un profeta y tienen todo lo que ellos quieren dentro de su iglesia. Pero ellos se rigen es por cuenta de ellos, porque el Espíritu Santo se les apareció una noche y les dijo: oh, tú eres el escogido para abrir otra iglesia. Qué mentira tan grande, que la Biblia no nos lo muestra en ninguna parte así, sino nos muestra cómo en este tema y cómo en muchos están equivocados, pero no, Satanás no les permite correr el velo. Y vayamos luego a la conclusión de por qué es virgen y por qué es concepción inmaculada. Miremos nosotros cómo en el libro de Mateo, en su capítulo 1, nos muestra algo muy importante que como que los protestantes nunca lo leen, ni conocen la historia de Claudio Josefo, desde el siglo I y antes de la venida de Cristo. En el libro primero se habla de la genealogía, y genealogía significa el árbol genealógico. O sea que aquí están nombrados los que fueron parientes de Jesús y donde habían hermanos de verdad. No como nos lo dice el protestante, que ahí vienen tu madre y tus hermanos. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 y 6, nos dice que en esa llegaron 500 hermanos de Jesús. Y nuestra Madre Santísima no tuvo 500 hijos. Entonces, ¿cómo se les cae a ellos? Y eso que sin entrar en encontrarle cada familia a cada supuesto hijo que ellos dicen. Y miremos cómo en Mateo capítulo 1 nos habla del versículo 2. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. O sea que aquí sí nos habla de que tuvo hermanos desde engendró y concibió. Luego dice que Judá engendró a Fares y a Zara. Mire cómo nos nombra la descendencia desde Abraham. Está hablando del seno de Abraham que engendró a Isaac. Y vienen todas las 42 generaciones en el libro de Mateo capítulo 1. Luego nos vamos nosotros bajando y encontramos como en el verso 5, en el versículo 5 dice que Salomón engendró a Rahab y a Booz. O sea que eran hermanos de sangre y de pecho. Y de ahí continúa cada uno de esos hasta el versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Mire cómo en esas 20 y pico de generaciones que ya iban ahí, habían solamente 3 que habían tenido descendencia de más de uno. Luego encontramos, después de la deportación de Babilonia, las últimas generaciones desde Jeconías. Y ahí nos muestra cómo todos venían de a uno hasta el verso 16, versículo 16, dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, pero ahí no dice que es el padre de Jesús tampoco, ni que tiene ningún otro hijo ahí en la descendencia de él. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Si ustedes observan aquí, desde el momento de Abraham hasta el momento del nacimiento de Jesús, son 42 generaciones en total. Y en ninguna parte aquí nos habla de que José tuvo hijos ni que María Santísima tuvo hijos. José es casto, María es casta. Lean ustedes la historia de ellos desde los esenios, que era la tribu donde ellos venían. Evitémonos nosotros que en nuestra boca pongamos nosotros el nombre de María Santísima con cualquier forma despectiva. Pidámosle al Dios Todopoderoso que nos ilumine,
que nos llene de amor, que nos llene de gracia para seguir orando por nuestros santos sacerdotes, por nuestro Papa Francisco, por nuestro Papa Benedicto, que no permita que se nombre un tercer Papa, porque lo que quiere la izquierda en este momento es acabar y perseguir la Iglesia Católica Cristiana que viene, pero que no la van a poder destruir. No ha entrado la profecía de la abominación de la desolación y de la supresión del sacrificio perpetuo todavía, pero no la van a poder destruir. Les tengo esa buena noticia y excelente noticia: por más que Satanás quiera, nunca la va a poder destruir. Cuando todo parezca perdida, el mismo Jesucristo vendrá a rescatar su iglesia, que es el cuerpo de él. Entonces miremos nosotros cómo en este gran momento de la historia tenemos es que luchar en oración, salir a las calles ya a hacer protestas contra toda esa izquierda que quiere acabar con nuestro país, acabar con la democracia. Le dije yo a uno de los muchachos que pasó a hacer las encuestas antes de las elecciones presidenciales y me preguntó: ¿y usted qué opina? Y yo le dije: pues es algo muy sencillo que yo veo desde la palabra. Lo dice Apocalipsis. La izquierda, el comunismo y el socialismo es la bestia roja que era, será y volverá a ser. Porque ellos, como no pudieron, le dije yo, como no pudieron vencer ni podrán vencer en estas elecciones, se van a tomar el poder a las malas. Y ya todos los colombianos cometimos el gran error de permitir que 10 de los peores delincuentes que no se han arrepentido están en el Senado. Y todos los senadores que está cogiendo fuerza la izquierda están contra la democracia y contra nuestra iglesia. Nosotros tenemos que en este momento empezar una cadena de oración permanente. Y ustedes se dan cuenta cómo podemos romper las cadenas de maldición de la izquierda. ¿En dónde lo encontramos? Hechos 16:25. ¿Cómo rompemos las cadenas de ataduras intergeneracionales nuestras y de nuestro país? Pablo y Silas cantaban y alababan al Señor. Esa es la forma de romper con todas esas maldiciones que vienen de nuestro país y de todo el mundo con la izquierda. Yo solamente les puedo decir algo, y se lo he repetido a los grupos de oración. Se lo dijimos a los grupos de oración desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, leyendo las escrituras y entendiendo Apocalipsis capítulo 5 y 6 con las pestes y Lucas 17 y 21. Y se les dijo a ellos desde el fondo del corazón: van a morir miles de seres humanos, muy pronto morirán, se les dijo desde el mes de octubre a los grupos. Hoy les repetimos lo siguiente: muy pronto nos van a dar un recreo de 3 o 4 meses. Antes de que inicie el mes del Rosario Santo de nuestra iglesia, será seguramente lanzado un segundo ataque para encerrarnos no por 3 ni 4 meses, sino por 8 o 10 meses. Y ahí sí entrar la supresión del sacrificio por decreto mundial. Cuando ya el anticristo haya tomado el poder con su izquierda y su comunismo, ahí sí nos van a cerrar todos los templos y ya no podremos entrar como lo hemos estado haciendo, gracias a Dios, durante estas cuarentenas, a una Eucaristía 8, 10, 12 personas. Por eso, ténganlo por seguro. Y lo dice la palabra, porque la palabra misma lo dice en las profecías de Daniel, Isaías y Zacarías.